Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente que el Señor nos permite una vez más poder compartir con cada uno de ustedes un nuevo programa, un nuevo devocional, el programa número 125. Damos gloria a Dios porque seguimos avanzando cada día de lunes a viernes compartiendo una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de edificación para nuestras vidas en estos tiempos difíciles que en la actualidad estamos viviendo. Tiempos muy diferentes, por supuesto, al tiempo de Israel, en la cual estamos estudiando y leyendo cada día. Tiempos muy diferentes, muy distintos, pero sabemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él es el mismo. Y su palabra no cambia, su palabra es la misma de siempre, no tiene variantes, no tiene grises, no tiene, bueno, hay muchas cosas que cree la gente que tiene y no lo tiene, pero tiene muchas cosas que la gente cree que no está, pero está en la palabra de Dios, que es una de las cosas que nos da la esperanza. La esperanza es una de las palabras que está en esta Biblia, la fe, la certeza de lo que esperamos, sabiendo y reconociendo de que Dios viene pronto, que Jesucristo vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia, al remanente que Él está preparando. Aquí, hoy, en esta mañana, vamos a encontrar un remanente que Dios ha preparado también para volver después de la cautividad de Babilonia. Amén. Así que bienvenidos en este programa. Vamos a dar comienzo a leer otro libro, el libro de Esdras, un libro corto que en pocos días lo vamos a desarrollar, estudiar y analizar. Y damos la bienvenida a todos los hermanos que en esta mañana van poco a poco conectándose, aquellos que han tomado este compromiso en serio de leer la palabra, de comprometerse con el Señor y estar no conmigo, sino con el Señor cada mañana. Leer la palabra de Dios y en sus libros que nos explican la esencia de nuestro Dios y su propósito en la tierra y el propósito de nuestras vidas. Amén. Dios te bendiga, Lorena, en esta mañana. Bienvenido en este día. Si tienes tu Biblia en mano, recuerda que tenemos que marcar con un marcador. El libro de Crónicas que terminamos ayer comienza el libro de Esdras, un libro corto, pero muy intenso, un libro muy lleno de mucha enseñanza para nuestras vidas en esta mañana. ¿Qué te habla? Es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera, de aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Damos comienzo a este programa. Bienvenidos a todos, amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos visitan, pastores, otras iglesias, grupos, personas que también nos pueden encontrar en esta mañana a través de esta plataforma Facebook. Quiero saludar a un joven, Damián, que me escribió ayer también. Él está privado de la libertad, pero allí está enviándonos un mensaje, queriéndonos que podamos estar compartiendo con él en esta mañana también la palabra de Dios. Va a saludar a los vecinos también que siempre nos visitan, amigos, personas que a lo mejor en silencio ven este programa, que nos están analizando, que nos están estudiando, pero sepa que el Dios que predicamos es el mismo que hemos conocido en estos libros maravillosos. Es el Dios que anhelamos, es el Dios que esperamos, es el Dios que nos visita cada mañana a través de su palabra. Él nos habla a través de la palabra de Dios y nos habla, nos corrige, nos exhorta, nos invita a entregar su corazón para que Él pueda habitar en su totalidad en nuestras vidas, ser el primero en nuestras vidas, ¿no? Así que, ¿qué significa ser el primero? Bueno, levantarse a la mañana y dar gracias a Dios, porque el mayor milagro que ha ocurrido en esta mañana es que tú y yo estemos despiertos, vivos, disfrutando de este tiempo, tal vez con dificultades y problemas como todos, lo que se le ocurra, lo que esté pasando, pero sabemos que Dios nos ha dado este privilegio de despertarnos, abrir nuestros ojos y respirar. Ese es uno de los mayores milagros que ocurren todos los días. Aquellas personas que no creen en milagros, para mí abrir mis ojos a la mañana es un milagro, estar vivo. Y doy gracias a Dios porque Dios nos ha sanado, nos ha libertado, nos ha puesto en este lugar para que podamos
juntos estudiar la palabra y cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida. Bueno, todos aquellos que Dios ha hecho en su vida algo pueden mandar un dedito diciendo, sí, pastor, a mí Dios me ha libertado, me ha sanado. Bueno, hay tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama con amor eterno. Él envió a su propio Hijo, Jesucristo, al mundo para salvarlo. ¿Salvarlo de qué? De la condenación de este mundo, porque el mundo está condenado. El mundo persiste en separarse de Dios, vivir separado de Dios, y va a ser imposible. Dice la palabra de Dios que al tiempo final toda rodilla, toda, no dice algunos, aquellos que quieran, no, toda rodilla se doblará ante Él. Yo he visto personas arrogantes, soberbios, altivos, que definitivamente han declarado que Dios existe, que es inevitable negarlo, la creación, todo lo que nosotros podemos apreciar, tiene un propósito. De algún lugar salió, muchos dicen, bueno, salió de la nada, de esa fórmula humana que creen mucha gente, ¿no? Que bueno, que venimos de un animal y que, bueno, o del Big Bang y todas esas cosas, ¿no? Así que creo en un Dios poderoso, creo en un Dios que eterno y para siempre, un Dios que ha creado todas las cosas, que no necesita creación. Yo, porque muchas personas, ¿y quién creó a Dios? Bueno, entrar en esas cosas, en esas dudas, evidentemente no aceptamos la voluntad de Dios. No aceptar la voluntad de Dios significa empezar a argumentar cosas que en la Biblia no están, que Dios nunca las explicó, y es Dios el que nos creó y tiene todo el derecho de no explicarnos muchas cosas. Nos dio cierta libertad, libre albedrío, dice la palabra de Dios, para escoger entre el bien y el mal. Así que mire todas las posibilidades que tenemos delante de nuestro Dios. Elegir entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Así que no sé cuál camino has tomado. Yo he tomado el camino del bien, aunque estuve en el camino del mal y mucho tiempo, pero al final de cuentas mi arrogancia, mi altivez, mi orgullo me llevó a inclinarme ante Dios y buscar a Dios. Leíamos días pasados donde el pueblo de Dios se tenía que humillar, y ahí en la angustia uno busca a Dios, ¿vio? Cuando uno está necesitado, está en problemas, en apuros, siempre nos acordamos de Dios. Muchos se recuerdan a Dios como acusándolo de que Él tiene la culpa de tus consecuencias y tus errores y de tus pecados, pero nada que ver. Dios nos ha enseñado a través de la palabra de cómo vivir, ¿no es cierto? Lo que hacemos nosotros es no estar de acuerdo con Él. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos de acuerdo con Dios, donde hay un Dios que nos ama con amor eterno, nos invita a vivir una vida plena en el Señor, una vida en orden, que realmente seamos dignos, llamados hijos de Dios, y que representemos a Cristo en esta tierra, que seamos la luz y la sal de esta tierra? Mire, Dios nos invita a cambiar de vida totalmente. El mundo va a perecer, como dice su palabra, toda esta profecía se va a cumplir. Estos libros que estamos leyendo nos declaran la vida del hombre en la tierra, la separación del hombre cuando se separó de Dios. Nos narra la salvación que Dios ha otorgado al hombre por medio del Señor Jesucristo, de su Hijo, que se entregó en su vida completa, y decidió entregar su vida para salvación. Dios en el cielo, me imagino la escena, diciendo: ¿a quién enviaré a salvar este mundo perverso y maligno? Mire, que nosotros nos hayamos enamorado de Dios y su pastor amigo es extraordinario, tiene sentido. Pero que Dios se haya enamorado de un pueblo tan rebelde como nosotros, no, es para pensar, ¿no es cierto? ¿Qué vio en nosotros? ¿Qué vio en tu vida? ¿Qué vio en mi vida para escogernos? Para hacernos vivir eternamente, regalarnos la salvación, que es por gracia, reitero, no es por obras, no es por lo que hagas, no eres por lo que sos, sino por lo que Dios hizo y por lo que Dios es. Nosotros nos escogió como su pueblo, un pueblo espiritual,
un pueblo, nos adherió, nos adhesó, nos injertó en el pueblo de Israel. Un remanente que Él está preparando en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Sepa que la palabra de Dios nos dice, hallaré fe cuando yo regrese. Bueno, eso nos dice que posiblemente sean pocos los que regresen, ¿no? Acá vamos a ver un regreso extraordinario, un regreso glorioso, como puse el título de esta mañana, de un pueblo rebelde que se alejó totalmente de Dios y que cumplió la palabra de Dios, que iban a ser cautivos. En el libro de profeta Jeremías, Isaías, Jeremías capítulo 29 lo va a encontrar ahí, donde Dios habla, porque Jeremías está posteriormente a este libro de Esdras, pero evidentemente ya había sido profetizado por los profetas. Quiere decir que los libros no son, no están ordenados cronológicamente, pero gracias a Dios que los tenemos. Lo interesante es que podamos extraer de estos libros maravillosos enseñanzas que realmente nos sirvan para nuestra vida cotidiana. Amén. Para no cometer los mismos errores. ¿Le parece? Eso nos enseña la palabra a no tropezar con estas piedras que ellos tropezaron. Entonces nos invita a que podamos reflexionar en esta mañana a través de esta escritura. Hoy comenzaremos el libro de Esdras. Esdras fue contemporáneo, reiteramos, de Jeremías y Isaías. Probablemente, dice la escritura, dicen los comentaristas de la palabra, que fue uno de los que escribió también Primera y Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Porque el final es el mismo comienzo del libro de Esdras. El final de Segunda de Crónicas comienza de la misma manera que finaliza de la misma manera que comienza el libro de Esdras. Y lo vamos a leer en esta mañana algunos versículos, pero nos vamos a detener, hoy tenemos el compromiso, capítulo 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a detener un poquito en el capítulo 3. Y vamos a analizar un regreso extraordinario, un regreso glorioso. ¿Qué podemos extraer de esta enseñanza? De cómo nosotros, como sus hijos, hemos regresado a los brazos de nuestro Dios. Glorioso. A muchos recordando el pasado, que fue también muy interesante para muchos, y que dejaron a Dios, se apartaron de Dios totalmente, y el regreso puede ser largo y extenso, el volver a Dios puede tardar mucho tiempo. En este caso, el pueblo de Israel, 70 años pasaron. 70 años pasaron, era un año de remisión, un año por cada 7 años que tenían que descansar, trabajar 6 años y la tierra descansar un año. El pueblo de Israel jamás cumplió esa ley y por ende, por esa razón, por rebeldes, por no obedecer los mandatos de Dios, Dios en su total rebeldía, no buscar a Dios y la idolatría, además de agregarle a estos pecados tantas cosas, fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Fue un rey que realmente los llevó cautivos a su ciudad, pero los llevó esclavos libres, podríamos decir. Esclavos en una nación extranjera, pero podían hacer lo que ellos quisieran. Qué interesante esto, ¿no? Mucha gente del pueblo de Israel tuvo que convivir con este rey pagano, tuvo que convivir con sus dioses. No le permitían, por supuesto, adorar a Dios. Estaban en un país extranjero, no podían con libertad adorar a su Dios, al Dios de los hebreos. Pero ellos tenían que estar en esa ciudad viviendo y se acostumbraron muchos, incluso se habituaron. Muchos formaron familia, se casaron, tuvieron hijos, nietos. Tuvieron propiedades, empresas en ese lugar, se habituaron a esa vida y quedaron allí. Por eso el primer regreso del pueblo de Israel fueron pocos, en total más o menos fueron 150.000, pero en este caso, cuando comienza este regreso a la ciudad de Jerusalén, más o menos alrededor de 47, 50.000 personas regresaron, que lo va a encontrar usted en el capítulo 2, que bueno, hay muchos nombres, hay de muchos que volvieron. Pero bueno, hagamos un repaso de ese capítulo, de todas las familias que vinieron. Pero vamos a leer en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El decreto de Ciro, comienza el título en Esdras, un rey pagano. Mire, aquí vemos la demostración de Dios, que es un Dios con poder, un Dios soberano, un Dios que Él tiene, cuando Él quiera,
cuando, no quiero usar la palabra se le antoja, porque Dios no es que se le antoja, Dios decreta, hace leyes, estatutos, preceptos, mandamientos que Él desea que nosotros podamos cumplir. Pero bueno, aquí vemos que Él utiliza una persona del mundo, podríamos decir, una persona pagana, idólatra, ¿no? Como el rey, este rey Ciro, pero toca el corazón de este hombre. Como también puede tocar el corazón de muchos reyes, como vimos, que tomaron en cautiverio al pueblo de Israel y fueron vencidos por la idolatría. Pero en este caso Dios otorga un grado de misericordia a través del rey de Ciro, su corazón toca y dice estas palabras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, los persias los medos y persas, recuerden que ya habían derrotado al pueblo babilónico. A Babilonia fue derrotada. El primer gobierno, el primer rey, la cabeza de la estatua de Nabucodonosor, esa imagen que soñó y que Daniel interpretó, ¿recuerdan ese sueño? Y la cabeza era de oro, era Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y el segundo reinado, que eran los hombros, los brazos, el pecho, eran los medos persas. El segundo reinado, que incluso Nabucodonosor llegó a ser una estatua totalmente de oro, porque dijo él, yo voy a reinar toda mi vida, eternamente y para siempre, y voy a gobernar todas las naciones, pero Dios tenía otra idea, podríamos decir, ¿no es cierto? Y fue vencido Babilonia por los medos y persas, ahí llegan los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 25 y 29 va a encontrar y el decreto de Dios a través del profeta, que esta ciudad de Babilonia iba a ser derrocada, que iba a ser destruida, que iba a ser arrasada por la ira de Dios. Entonces, dice, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho rey Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, mire, me ha dado todos los reinos de la tierra. Dice, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Recuerda esta historia de que David tuvo ese deseo de construir la casa? ¿Recuerda que le dijo Dios, tú no me construirás casa, yo te construiré casa a ti? Significa, para los días finales de David, el lugar donde él iba a habitar. Pero también dice que yo nunca mandé a nadie que edificara casa. Bueno, acá vemos que el mandato de Dios en el corazón de Ciro, él interpreta de que él tenía que construir casa. Pero no fue así. La misma manera que le pasó a David, le dijo, tú no me construirás, tu hijo Salomón, tu descendencia. En este caso, Dios le dijo, por medio tuyo voy a utilizarte para que mi descendencia construya mi casa. Y dice así, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Interesante, ¿no? Él, con acento, es el Dios. Él declara en ese momento que Dios es Dios. Un rey pagano, un rey persa, que tenía muchas divinidades, adoraba a muchos dioses, incluso a la oscuridad. Su principal adoración era al ocultismo. Lo cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en la cual dice, quiere cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata o oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No solo hizo regresar al pueblo de la esclavitud, del cautiverio, a su propia ciudad, a reconstruir la casa de Dios, sus casas, sus muros. Mire, todo estaba destruido. Todo, hasta el templo no había quedado nada. Había sido destruido en su totalidad. La tierra estaba arrasada por escarnio, dice el Señor, los tendré. Las naciones lo verán como escarnio. Se burlarán de esta ciudad. Y la verdad que Dios protegió al pueblo de Israel. Mirá cómo quedó, las ruinas quedaron.
no quedó nada, escombros. Probablemente Dios nos está diciendo en esta mañana que nuestras vidas probablemente se estén de esta manera, en escombros, en ruinas, destruidos. Seamos avergonzados tal vez, en escarnios, por personas que dicen, ¿dónde está el Dios de este? Bueno, aquí la ciudad estaba destruida y este rey fue tocado por Dios para que entregara este edicto y que todo el pueblo de Israel saliera a hacer lo que Dios le había pedido hace mucho tiempo. Vivir en su tierra, reconstruir el templo, levantar los muros. Dice, entonces el versículo 5, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Recuerda que eran las tribus del sur, las tribus del norte ya estaban casi desarmadas, ¿no? Y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa la cual está en Jerusalén. Tiene que venir el Espíritu de Dios para despertarnos. ¿Se da cuenta? Porque por nuestra propia voluntad estamos tal vez distraídos, dormidos, la iglesia duerme. El Espíritu de Dios tiene que venir a despertarnos. El Espíritu, ¿cuál dice? Hizo Dios para subir, dice, despertó el Espíritu de las personas, de su pueblo, para que volvieran. Estaban dormidos, estaban distraídos en una ciudad pagana, ya acostumbrados prácticamente a vivir en ella, allá haciendo negocios, en casamientos, formando familias, comprando bienes, propiedades. Pero dice que un día Dios despertó el espíritu y dijeron, ¿qué estamos haciendo acá? Si nosotros tenemos nuestra propia tierra, nuestra propia casa, ¿qué estamos haciendo mezclado entre toda esta gente pagana? Bueno, probablemente personas que se han apartado del Señor y están viviendo en estas condiciones. Un día Dios despertará su espíritu. Creemos en eso. Oremos por eso, para que Dios toque los corazones, despierten en este tiempo que estamos viviendo. Dice, la cual, dice, está en Jerusalén, la casa de Dios en Jerusalén. Versículo 6, y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaban con plata, oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. La gente le ofrecía voluntariamente al pueblo para que vayan. Recuerden que Dios sacó con mano fuerte de Egipto a su pueblo Israel después de estar 400 años esclavizados. Nuevamente se repite la historia en este lugar. ¿No aprendieron la lección? Bueno, aquí nuevamente Dios les provee para la construcción, les provee todos los recursos que usted necesita para que usted pueda vivir tranquilamente. Dios le dice, vamos a reconstruir este templo, vamos a levantar los muros, la protección, que soy Dios en la protección, vamos a fortificar la protección para tu vida, te voy a dar los recursos para que no te falte nada y volvamos a casa, dice el Señor. Un regreso glorioso, como decía yo. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Seth-Basar, príncipe de Jehová. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, y así sucesivamente, las cosas que el rey Nabucodonosor llevó a los templos paganos, que depositó todas las cosas del templo de Dios cuando fue cautivo. Y ahí encontramos lo que fue devuelto al pueblo para que trajeran al templo, y ahí están las descendencias, los que volvieron con Zorobabel. Zorobabel era un sacerdote que había designado el rey para que los acompañara y pusiera en obra la obra magnífica de levantar el templo, sus cimientos, los alrededores, las casas y los muros. Capítulo 3. Restauración del altar y del culto. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Colocación de los cimientos del templo. Evidentemente, yo estoy analizando este versículo y digo, evidentemente se quemó todo, no quedó nada. Los cimientos del templo, que nos habla de lo que nos han enseñado, de lo que hemos aprendido en las cosas de Dios, de haber vivido en el Señor, los cimientos, lo profundo de lo que Dios ha desaparecido.
en muchas personas. Usted ve a muchas personas que se han alejado totalmente de Dios, que prácticamente no quieren saber nada de Dios. No sé cuál es la razón, pero creo que perdieron toda sensibilidad para volver al Señor. Recuerdo, les reitero que no volvieron todos, volvieron alrededor de 50.000 personas, porque los demás dijeron, yo estoy cómodo acá, no me falta nada. ¿Vio? Perdieron la sensibilidad, su espíritu estaba dormido, Dios tuvo que despertar. Evidentemente Dios no pudo despertar el espíritu de todos, o algunos se despertaron y dijeron, qué sé yo, no sé qué hacer. Acá estoy bien, no vas a hacer cosa que vuelva y bueno, no sé. Sus deleites, sus deseos, sus placeres tendrán que, no sé, a lo mejor, bueno, no sé los pensamientos de esta gente, pero sí sé que habían perdido todo. Tenían que empezar de cero en las cosas de Dios. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de Jehová de la casa de Dios. O sea que no solo estaban dormidos allá en la ciudad, estaban bastante, ya habían regresado y estaban en libertad. Y dijeron, bueno, vamos a descansar un poco, nos vamos a tomar un tiempo, porque vamos a leer más adelante que Dios le dice, es tiempo de que habiten en sus casas y mi casa esté vacía. Es tiempo, hermanos queridos, de que habites en tu casa, en tus comodidades, en tus placeres, en tus cosas, y mi casa esté vacía. Dios te lo va a preguntar en un momento cuando lleguemos a ese libro. Y aquí vemos que el pueblo estaba descansando. En el segundo año, en el segundo mes, bueno, vamos a ver si hacemos algo, vamos a activar la obra, estamos muy tranquilos, estás cómodo, ya has hecho tu casa, a lo mejor estás bien, tienes comodidades, tienes vehículos, tienes cosas, propiedades, pero estás cómodo. ¿Y mi casa? Bueno, dice el versículo 9, Jesúa también y sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asafat con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, en Crónicas capítulo 25. Mírenla, fue extraordinario ese día, fue un día espléndido, un día de fiesta, un día de alegría, total, porque el pueblo de Dios volvía a los principios, al cimiento de la palabra de Dios, volvía a restaurar su vida en su totalidad desde los cimientos. Por eso creo que Dios nos puede hablar en esta mañana a personas que a lo mejor están volviendo al Señor. Desde los cimientos, comenzar de nuevo. Yo, pastor, mire, no soy cristiano, soy católico, pero volvernos a los principios de la palabra de Dios, a la verdad de Dios, a la verdad de Dios. Acá están volviendo a la verdad de Dios y comenzar de nuevo. Desde los cimientos. Vamos a comenzar de nuevo en esta mañana, desde los cimientos a buscar a Dios. Tal vez lo hemos buscado de muchas maneras diferentes, no de la manera correcta, y así no fue. El pueblo de Israel fue cautivo porque hacía cualquier cosa, no buscaba a Dios realmente. Pero aquí hizo fiesta el pueblo, porque estaban empezando de nuevo, habían echado los cimientos, y era un día de fiesta, de jolgorio, de alegría, de gozo, porque echaban los cimientos, pusieron los cantores, los levitas allí a danzar con ropa de fina ropa, de lino, dice la palabra de Dios, alabando y glorificando. La pureza estaba entre toda esa construcción, la vida de Dios estaba entre ellos, y fue glorioso ese día.
y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaron los cimientos de la casa de Dios. Y nuevamente la construcción del templo empezó, y la alegría del pueblo de Dios, porque estaban construyendo la casa de Dios, donde ellos iban a dar gracias, donde iban a presentar ofrendas, donde iban a presentar holocaustos, donde iban a presentarse delante de Dios, donde Dios iba a poner su nombre, a donde vamos a buscarlo a Él. Mire qué alegría. Y versículo 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de estas casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, jóvenes y ancianos mezclados. Los ancianos viendo la gloria anterior, pero Dios dice hoy en esta mañana que la gloria postrera será mayor que la primera. Ese templo fue glorioso, el templo de Salomón. Fue algo extraordinario, pero este templo que volvieron a construir y que volvemos a construir y que comenzamos de nuevo, va a ser un templo glorioso. Va a ser un templo donde a Dios verdaderamente su nombre estará en ese templo. El templo es nuestra vida, nuestra casa, nuestra vida personal. Ese templo que un día tuvimos que volver a reconstruir porque estaba en ruinas totalmente. El enemigo había hecho desastre en nosotros, había derrumbado todo lo que podía hacer, ¿no es cierto? Y nos había apartado, nos había alejado de Dios. Estábamos en el mundo pagano donde no habitaba el Señor. Pero un día despertó, dice el Espíritu, en el pueblo, como despertó el Espíritu de Dios en nuestra vida, nos hizo regresar a nuestra tierra que Dios nos dio para habitar, y construimos el templo, ese templo glorioso que dice la palabra de Dios que será mayor que el primero. ¿Cómo está tu templo en esta mañana? ¿Realmente has reconstruido el templo? ¿Estás construyendo? ¿Estás en el proceso? ¿Estás en los cimientos? ¿Estás en la pared? Porque claro, la construcción de un templo tan majestuoso debería llevar tiempo, seguramente, y con muchos detalles, ¿vio? El templo tenía muchos detalles, el templo de Salomón, mármol, oro, perlas preciosas, madera de cipre, todo eso significa nuestra vida cristiana. Los detalles que estamos construyendo. No hagamos un templo muy simple. Construyamos el templo para Dios, donde Él merece habitar. ¿Qué te parece si en esta mañana le decimos, Señor, necesitamos seguir construyendo este templo, empezar a construir este templo, a empezar a echar los cimientos, al menos hoy, de comenzar de nuevo? Si realmente Dios ha tocado tu corazón y has vuelto al Señor en estos días, bueno, vamos a construir este templo. El pueblo de Dios, no todos, reitero, tuvieron este deseo de construir. No hoy lo vemos en nuestra vida cotidiana, no muchos tienen el deseo de volver a empezar o de volver a construir, volver a los brazos de nuestro Dios y comenzar de cero. Amén. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? Comenzar de cero, ¿qué tiene? Bueno, Dios te está esperando. Dios quiere abrazarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte la vida eterna. Lo que hemos perdido hace mucho tiempo, tal vez lo hemos dejado, nos hemos apartado, tal vez estamos en comodidades, pero Dios tiene una palabra para tu vida en esta mañana. Volvamos a comenzar. Amén. Un regreso glorioso. ¿Qué te parece si oramos en esta mañana para todas aquellas personas que realmente han podido regresar? Yo puse un detalle que no lo expliqué. Usted va a encontrar ahí unas palabras Urim y Tumim. Esos tenían que consultar a Dios por medio de estos elementos. Los escritores de la palabra dicen que eran piedras que llevaba el pectoral del sacerdote, dos piedras, en este caso Urim y Tumim, y el sacerdote tomaba decisiones de acuerdo a estas piedras. Bueno, hay muchas cosas que se dicen, pero sin duda era la voluntad de Dios.
era algo que utilizaban los sacerdotes para consultar a Dios por medio, no era el medio, simplemente utilizaban algo como para presentarse delante de Dios. Dios les contestaba, no a través de esas piedras, por supuesto, Dios hablaba con los sacerdotes, pero bueno, son cosas que vamos a encontrar en la Biblia, que significan luces y perfecciones, la perfección de Dios, la luz de Dios a través de estas pequeñas piedras que llevaba el pectoral del sacerdote. Dios se comunicaba con ellos. Esto significa en hebreo luces y perfecciones. Así que el regreso de Judá estaba escrito y profetizado. Aquí vemos que Dios tiene el poder de tomar a personas paganas para resolver problemas de su pueblo. Dios utiliza medios para bendecir a su pueblo y además con la ayuda, con dinero, oro y demás. Da una orden de cumplirse después de 70 años. Toca el corazón del rey. Cabe destacar que solo volvieron alrededor de 50.000 personas. Muchos quedaron porque ya estaban acostumbrados a la vida que llevaban. Hay muchas personas que les va a costar horrores volver al Señor. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, si estás volviendo, si estás construyendo el templo, si estás edificando, Jesús dijo estas palabras: yo edificaré mi iglesia. Nunca nos olvidemos de eso. Que el que está reparando estos muros, el que está construyendo, el que te está dando los materiales es Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo repararé la casa, yo construiré mi iglesia con personas. Somos la iglesia, somos el muro, somos los cimientos, somos los ladrillos, somos lo que necesita este templo donde Dios, el grupo, la congregación, el cuerpo de Cristo, esa es la congregación, ese es el templo donde Dios habita hoy. Así que, hermano querido, sos parte del templo. Bienvenido en esta mañana, somos parte de la construcción, estamos echando cimientos en nuestra vida personal, en nuestra familia. Bienvenido en esta mañana. No te vas a arrepentir porque Dios tiene promesas grandes para tu vida. Si estás buscando bendiciones, aquí vas a encontrar. Echa los cimientos, empieza a comenzar a construir la vida correcta que Dios nos ha dado. Así que oramos en esta mañana y vamos a pedir al Señor que nos dé fuerza para esta construcción, que es larga, es ardua, pero no difícil. El Señor nos va a ayudar. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor y tu misericordia, por tu palabra, Señor, que nos enseña, por tu revelación. Señor, cada vez que leemos estas palabras, Señor, tú te revelas en nosotros, nos haces entender, Señor, que verdaderamente tenemos que empezar a construir con los elementos correctos, Señor. Que empecemos a echar estos cimientos, que empecemos a hacer esta construcción correctamente, Señor, para hacer un templo para Dios, un templo que Él habite, un templo digno, Señor, para que Dios habite en nosotros. Gracias te damos por la fortaleza. Te pedimos, Señor, que aquellos que no tienen fuerza en esta mañana, Señor, que le aumente la fe, la fuerza, Señor, el ánimo en esta mañana para comenzar de nuevo, para volverse al Señor en esta mañana. Señor, porque sabemos que tú estás esperando con los brazos abiertos. Tú eres un Padre, Señor, que no nos va a juzgar. Tú eres un Padre, Señor, que no nos va a decir, Señor, ¿por qué te fuiste? Sino vas a abrazarnos, porque vas a decir gracias porque has vuelto. Ese regreso, Señor, ese regreso glorioso queremos ver en muchas personas. Padre, gracias, porque un día también nosotros regresamos a nuestra casa, a nuestra tierra, a donde pertenecemos. Señor, y hoy estamos construyendo este templo, Señor amado, y estamos siguiendo, Señor, y falta mucho tal vez, Señor amado, pero tú nos darás la fuerza para seguir adelante, para permanecer, Señor, y para no abandonar la obra, como después veremos en estos capítulos, Señor, que el enemigo vino, Señor amado, y paró la obra. Señor, queremos seguir adelante construyendo este templo. Padre, gracias te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, amigos y amigas que nos ven, nos visitan, vecinos, Señor, personas que están imposibilitadas, Señor, que están como este joven Damián. Señor, bendícelo en esta mañana, dale fuerza a tu fuerza para soportar, para estar ahí, Señor, creyendo que un día la libertad vendrá a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Te damos la gloria a Dios en esta mañana, Señor, porque sabemos que la palabra de Dios nos edifica.
Amén, que eso es el punto fundamental de este programa. Que la palabra de Dios nos edifique, que podamos llegar a los confines de la tierra, que podamos compartir con personas que están pasando procesos difíciles. Así que Dios te bendiga, gracias por las familias que nos visitan hoy. Ahí mi hermano Germán, la familia Mendizábal, Lorena, y bueno, algunos más por ahí, que Fernando está también. Así que Dios los bendiga mucho en esta mañana, que la paz de Cristo esté en sus corazones. Nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo programa. Bendición.